uno creer que por las riquezas materiales que uno tiene puede ser redimido de la muerte. La muerte no lo va a tocar. O pagarle a Dios por la redención de uno. No. Cuando una persona pierde la confianza en Dios, ya la vida no tiene ni sabor ni sentido, porque ha dejado de creer, ha dejado de confiar en Dios. Y el Salmo 49, como acabo de mencionar, dice que hay personas que confían en lo que tienen, creyendo que... Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar con esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Vamos avanzando hasta donde Dios nos ha ayudado a un ebenecer en nuestras vidas, no solamente en este diario vivir nuestro, ni tampoco en estos encuentros que tenemos cada semana, pero en la totalidad de nuestras vidas. Siempre hay un ebenecer. Y esa palabra siempre me ha gustado porque eser con Z se refiere a Dios como el que nos da toda clase de ayuda para que nosotros sigamos hacia adelante. En el día de hoy vamos a hablar del tercer principio de victoria, de triunfo, de conquista que todo creyente debe poner en práctica: la paciencia. Vimos la esperanza. Vimos también que tenemos que tener confianza en el Señor, y también vamos a ver después de que tenemos que tener fe. Pero en este caso, la paciencia. Y como dije anteriormente, estos principios de victoria todos están en el libro de Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a ver el verso 36. Leímos la semana pasada el versículo 35 y se puede ver de una vez que hay una conexión directa con el 36, donde dice: pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lindo, que la paciencia es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios durante ese tiempo de espera, entonces obtengamos la promesa. Porque el libro de Hebreos se caracteriza mucho por hablar de promesas, de cosas que no están concretizadas todavía, sino que están en el ámbito de lo que Dios promete. Y luego en Apocalipsis, por lo menos en 7 ocasiones, nosotros vemos donde dice: el que venciere va a heredar tal o cual cosa. Por lo menos 7 veces se habla al que venciere. ¿Se da cuenta? De que no siendo autores de la salvación, porque el único autor es Dios, el dador de ella es Dios, pero sí tiene que haber de parte nuestra como una lucha para mantener lo que ya Dios nos ha dado. Como hemos dicho, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra Satanás muy bien organizado. Y que Satanás usa gente como agentes para hacernos la guerra. Entonces aquí se presenta entonces que nosotros estamos en la obligación de ser pacientes, para que, hecha la voluntad de Dios, uno pueda obtener todos los beneficios, tanto de la esperanza como de la confianza, que son los dos principios que hasta este momento hemos visto. La esperanza en Dios no avergüenza y la confianza en Dios tiene grande galardón. Es en la paciencia que muchos creyentes han caído derrotados, pues se han desesperado y han dejado a Dios para hacer otras cosas que den resultados más inmediatos. Se desesperan y a veces quieren respuestas inmediatas, ahí rápidamente al momento. Mas, sin embargo, Dios siempre se toma su tiempo, porque a nosotros nos conviene estar más maduro al momento de la bendición de Dios para que sepamos administrarla mucho mejor.
Dios de por sí es paciente para con todos los que se pierden. También es paciente para su pueblo que crece y madura tanto en carácter como en el corazón. Paciente con el hombre impío, dándole tiempo para que todo lo malo que esté en su corazón salga, para que se manifieste lo que es y que la persona se arrepienta. Pues Él no quiere ni la muerte del impío, ni que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allá atrás en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, por lo menos en 2 partes, Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, Dios mismo dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando el Señor manda a la iglesia a orar de manera evangelística, en 1 de Timoteo capítulo 2, los primeros versículos, Dios quiere que los cristianos oremos por todas las personas, para que vengan al conocimiento de Jesucristo. Y a Dios le agrada ver a su pueblo interesado en la salvación de los que no conocen al Señor. Pero ¿qué se manifiesta en todo esto? La paciencia de Dios. Una paciencia que, al decir de Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículo 4, donde hay una pregunta que habla de las riquezas de Dios en benignidad, en paciencia, en longanimidad, para conducir a la persona al arrepentimiento. Ahora bien, la frase del Antiguo Testamento, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, establece los límites de la paciencia y la tolerancia de Dios para que la persona cambie de rumbo y siga por el camino de la salvación. Dios tiene un atributo, es decir, uno de sus atributos es la paciencia, pero para con el ser humano la paciencia tiene un límite. Acordémonos de la sociedad antediluviana, que el Señor puso un plazo de 120 años. Si en esos 120 años no había cambio, entonces iba a venir lo que posteriormente vino, que fue el diluvio que arrasó con todos, exceptuando a Noé, su familia y todos los animales que estaban dentro del arca. Dios, en ese momento que le estableció ese plazo, fue un plazo para salvación, porque la idea de Dios en sí no es castigar, sino la idea de Dios es de salvar a la persona. También sabemos que en tiempo de Abraham Dios le dio tiempo a los amorreos, porque su pecado no había llegado al colmo, y se lo dijo. Cuando Dios le hizo uno de los grandes llamamientos a Abraham, le dijo: la maldad de los amorreos todavía no ha llegado al colmo, no ha llegado al tope. Entonces Dios a los amorreos lo único que le estaba dando era oportunidad de cambio, de arrepentimiento. Pero muchas veces las personas abusan de la confianza de Dios creyendo que Él está tolerando el pecado. Y no es tolerándolo, es dándole oportunidad para que la persona cambie. Dios esperó por Sodoma hasta que se puede decir que el tufo del pecado llegó prácticamente hasta el mismo cielo. Dios es paciente y de la misma forma los creyentes debemos ser pacientes también. No es lo mismo la paciencia de Dios con respecto a lo que Él tiene que hacer que la paciencia nuestra con respecto a esperar en Él. Nosotros estamos llamados a esperar en Él, Pero cuando nosotros esperamos en Él, ahí entra la palabra esperanza, y el que espera en Dios no será avergonzado. También entra la confianza, porque estamos confiando en alguien que puede. No estamos confiando ni en la riqueza, ni en el poder humano, ni en las instituciones, ni siquiera en nosotros mismos. Estamos confiando en Él, esperando en Él, siendo pacientes en Él. Mire, Dios en su agenda nos da prioridad. Él no se olvida de nosotros. Hay un equipo trabajando a favor de nosotros. Por un lado está el Espíritu Santo que clama con gemidos indecibles. Por otro lado está Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por otra parte, según el libro de Hebreos, están los ángeles que son ministros a nuestro favor, los que hemos de heredar la salvación. Entonces tenemos que ser pacientes hasta que la voluntad de Dios se haga una realidad y entonces obtendremos grande bendición. Por ejemplo, el pueblo que llegó a Cades Barnea, a la frontera, no practicó la paciencia,
para obtener la bendición de entrar a la tierra prometida, conquistarla y establecerse allí. Porque aun siendo cierto que el informe de los 10 espías, nadie puede llegar tan lejos y de un momento a otro darlo por perdido. Tú sabes lo que es llegar desde Egipto hasta Cades Barnea y dar por perdida toda esa travesía, todo ese tiempo, todo ese sacrificio, toda esa esperanza, toda esa confianza, toda esa paciencia y echarla a perder justo en el momento que sus ojos ya podían ver la tierra que fluye en leche y miel. Hay que tomarse su tiempo en meditación, en oración y siempre en la búsqueda de dirección divina. Yo les recomiendo a los hermanos, siempre les he recomendado a los hermanos, cuando estamos en alguna prédica, en alguna enseñanza, con respecto a esa voluntad de Dios, no solamente Romanos capítulo 12, los primeros versículos, de que tenemos que poner nuestra vida en sacrificio, hacer una parte a nuestro diario vivir y buscar la dirección de Dios que es agradable y perfecta, sino también lo que dice Santiago en el capítulo 1, que cuando nos encontremos en grandes aflicciones y tribulaciones, nosotros tenemos que producir sumo gozo, pero pidiéndole sabiduría a Dios para entender el punto en el cual estamos. Porque no es lo mismo un hermano o una hermana que tiene su salud, su vida amenazada por una enfermedad de esta que le llaman de sentencia de muerte, a una persona que está gozando de entera salud. Entonces ambos necesitamos sabiduría para entender los puntos donde estamos. Pero ¿quién lo necesita más? Ese creyente que está pasando por una situación súper difícil. Entonces en esa situación la paciencia va a jugar un papel estelar. Pero siempre con esa idea de ese versículo 36. Primero, ser paciente para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces, hecha la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Vamos a obtener la promesa. Miren el caso de Nehemías. Que es una persona con la cual yo me identifico muchísimo en el Antiguo Testamento. Este Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes en Persia, la actual Irán, nos da un ejemplo de cómo la paciencia evita caer en el enfado y nos hace lograr los objetivos que más nos convienen a nosotros y a la causa de Dios que defendemos. Nehemías se tomó su tiempo cuando Hanani le informó de la situación de la ciudad de Jerusalén y de la gente que había vuelto de la cautividad. El relato está en Nehemías capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Nos da lo que es la paciencia estructurada en sentarse, llorar, orar, ayunar y dolerse por los necesitados delante de Dios. Luego la cita del versículo, el mismo capítulo 1, desde el versículo 5 al 11, nos informa de cómo la paciencia guía a un siervo a Dios de la forma correcta para suplicar algo a Dios con reverencia, arrepentimiento y humildad. Más o menos pasaron 6 meses desde que Nehemías fue informado de la situación de Jerusalén y de los cautivos hasta que él entró a hablarle al rey para solicitarle permiso para ir a Jerusalén a restaurarla. Todas estas son cosas que uno tiene que tomarlas en cuenta, hermanos, porque es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que lo que se escribió anteriormente para nosotros se escribió precisamente para recibir confort, pero para ser pacientes, Por la misma mano de Dios consiguió Nehemías la recompensa de la paciencia, pues el rey le dio el permiso, le dio guardias para que le franquearan el camino, le dio orden al encargado del bosque para que le diera madera para el trabajo que tenía que hacer Nehemías en Jerusalén. Por ejemplo, otra persona que fruto de la paciencia consiguió la recompensa haciendo la voluntad de Dios fue David.
Nosotros en estos estudios bíblicos hemos citado muchas veces a David, y es que él es un ejemplo en muchísimas versiones. Mire, cuando él fue ungido como rey, apenas era un mozalbete, era un muchacho, un adolescente. Y estando en el cargo todavía el rey Saúl no solamente esperó en Dios, sino que respetó el hecho de que Saúl había sido anteriormente ungido antes que él y esperó en el Señor pacientemente. Pero tuvo que luchar para salvar su vida y su llamado. ¿Sabe lo que hizo David posteriormente en el Salmo 40? Que él recogió su experiencia. Y en este bello salmo él comenzó diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y no es que Dios llega tarde. No hay una sola cita de Dios que Dios tenga que darnos una excusa, de que Él llegó tarde. Dios va a llegar al tiempo que a nosotros nos conviene. Porque en la espera, en la paciencia, entonces podemos madurar. Podemos estar en mejor posición para asumir la bendición que Dios tiene para nosotros. Fruto de esa paciencia, David fue el único rey en toda la historia de Israel y en toda la historia de la Biblia que fue ungido 3 veces para el cargo de rey. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice que David fue ungido con aceite por Samuel y que inmediatamente la manifestación del Espíritu Santo vino sobre él. En segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4, se nos informa que los de Judá, la tribu a la cual pertenecía la familia de David, la familia de Isaí, su papá, lo unge como su rey. Y en segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3, nos habla de que todo Israel, la nación completa, representada por los ancianos, lo ungieron como rey sobre todo Israel. 30 años tiene ahora y han pasado como 15 años desde el momento que fue ungido por Samuel la primera vez. ¿Y qué hace David? Pacientemente esperé a Jehová. Porque es que no estamos esperando a cualquiera. No es una institución que puede fallar. No es un ser humano que a veces queriendo sus limitaciones no le permiten y falla. ¿Qué hubiese sido de David si se desespera y abandona la carrera? Que Dios lo hubiera desechado como desechó a Saúl, quien por desesperarse incurrió en el error de hacer un sacrificio que al sacerdote Samuel le correspondía hacerlo. Este le fue contado como un anatema y fue desechado como un desobediente para ser rey. Hay que estar completamente convencido de los poderes y atributos de Dios como para confiar en Él y ser lo suficientemente paciente. Su paciencia se vio en el plazo, la de Dios, se vio en el plazo de los 120 años que dio para que la humanidad en tiempo de Noé se arrepintiera. Si no se arrepienten, pues lo voy a castigar. A los ninivitas le dio un plazo de 40 días para destruir la ciudad en caso de que no se arrepintieran. Mira, la paciencia aparece como un fruto del Espíritu Santo que el creyente debe cultivar. La paciencia como un fruto del Espíritu Santo que el creyente debe cultivar. También la paciencia aparece en el carácter del sembrador, que tiene que esperar el tiempo de los frutos. De nada le vale al labrador, al agricultor, al que siembra, desesperarse. Si él se desespera, el fruto no se va a acelerar. Entonces él tiene que ser paciente. Y en esa paciencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? La voluntad de la planta, ¿cuál es? Cuidarla, echarle agua, abonarla, cercarla, hacer todo lo que se tiene que hacer. Y al final va a obtener el precioso fruto. Todos los pasajes bíblicos que mencionan la paciencia están adornados con recompensas de obtener algo. Todos. Quizá el de mayor alcance sea Lucas 21:19.
Lucas 21:19, que textualmente dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjese que es un texto para detenerse. ¿Sabe quién está hablando en Lucas 21:19? Jesucristo. Y en Apocalipsis dice que en la paciencia está la victoria de los santos. En esos momentos que tú no puedes hacer nada, el que va en cautividad, va en cautividad. El que tiene que morir, tiene que morir. El que a espada, porque nada se puede hacer. Pero en la paciencia está la victoria de los santos. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Con su paciencia, con la paciencia de ustedes, van a ganar vuestras almas. Es por lo tanto la paciencia uno de los principios de victoria que tiene que ver con la práctica de lo que aspiran, de lo que aspiramos, hermanos, cruzar para el otro lado. Pero esto tenemos que hacerlo en el diario vivir y en el peregrinar por la tierra. Fíjese que el Salmo 37, que es un salmo glorioso, que muchas personas le han llamado el ciclo de la vida victoriosa del cristiano. Yo a estos 4 principios también le he llamado ciclo de la vida victoriosa del cristiano, pero en base a Hebreos capítulo 10. La esperanza, la confianza, la paciencia y la fe. Pero allí el Salmo 37 dice: no te impacientes. No te impacientes. Es decir, no te alteres, no te modifiques, no mutes, no cambies. Sigue siendo tú. Y mucho menos por la prosperidad del impío. Porque el impío está representado por la hierba. Y si la hierba se va a secar y la van a quemar, ¿por qué me tengo que impacientar por algo o por alguien cuyos días están contados? Mas, sin embargo, allí nos dice textualmente qué es lo que tenemos que hacer. Yo no tengo el texto delante de mí, tampoco lo tengo al 100% ahora mismo en la memoria, pero allí nos manda a que nos deleitemos en Dios, a que encomendemos nuestros caminos al Señor, a que hagamos el bien. Muchas cosas dice, pero la última dice, pero que hagamos silencio delante de Dios. ¿Tú sabes lo que significa el silencio? La paciencia. Estate tranquilo, estate tranquila. Si tú tienes esperanza en Dios y si tienes confianza en Dios, entonces sé paciente. Sé paciente. Porque el Dios nuestro no tiene cambios. No hay sombra de cambios en Dios. Él no se adormece. Dios no se duerme. A Dios el mal no lo sorprende. Dios no se descuida. Una vez más, vuelvo a repetirte que Dios es el único que está dispuesto para meterse contigo en el fuego. Es el único que está dispuesto para meterse contigo en las aguas. Dios se metió con Jeremías en el fondo de una cisterna llena de lodo y no le pasó nada. La paciencia. Hay un texto muy bonito, muy hermoso, en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Se lo voy a repetir en caso de que ustedes mismos lo quieran buscar y lo puedan leer, lo quieran leer. Proverbios capítulo 16, verso 32. Yo lo coloqué aquí en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale ser paciente que valiente. Porque por aquí en el occidente, donde nosotros vivimos, la paciencia, la gente no le da valor, como se le da en el oriente. La paciencia tiene mucho valor por allá. El silencio, la solitud. Y por aquí a veces la bravuconería, el hablar en alta voz, no. Dice, es mejor ser paciente que valiente. Pero la segunda parte del texto dice, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Mira, cuando uno se conquista a uno mismo, es mejor que conquistar una ciudad llena de personas. ¿Y cuántos héroes no hay en la historia de la humanidad que conquistaron países, que incluso dominaron prácticamente continentes? Con la fuerza, con el poder, hasta con una misma cruz. Mas, sin embargo, la Biblia resalta más a la persona que puede conquistarse a sí mismo, dominarse a sí mismo. Y ustedes conocen todos los ejemplos que aporta el libro de Santiago.
todos los ejemplos que aporta el libro de Santiago, que Santiago, el hermano del Señor, no era una persona fácil, que hasta cierto punto era una persona legalista. Y él puede mencionar en su carta, puede mencionar a Abraham, puede mencionar a Rahab la ramera, puede mencionar a Job, puede mencionar al Señor Jesucristo. Esas son las personas que él menciona. Pero él, comenzando su carta, él dice que todo hombre, no solamente el cristiano, no solamente la cristiana, todo hombre debe ser pronto para oír, dispuesto para oír, pero tiene que ser tardo para hablar y tardo para airarse. Él nos está dando una formulita que funciona. Si nosotros ponemos la capacidad de oír antes de hablar, entonces será muy difícil que nosotros nos enojemos, puesto que cuando estamos escuchando con paciencia, entonces podemos hacer la voluntad de Dios y podemos entender. Lo mismo es cuando vamos a la congregación, cuando nos reunimos para alabar y glorificar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que nos acerquemos más para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios, de una habladera, mucho movimiento, cuando tenemos que estar haciendo silencio, pacientemente adorando y glorificando el nombre del Señor. Así es, mis queridos hermanos, que la paciencia es necesaria. En otras palabras, lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, que por más vuelta que demos, tenemos que ser pacientes. Entonces, lo que muchos de nosotros estamos haciendo es reprobando, volviendo atrás, y estamos perdiendo el tiempo, porque tarde o temprano tenemos que aprobar la asignatura de la paciencia. ¿Para qué? Para obtener la promesa. Para obtener la promesa. Lo vamos a dejar aquí con el favor de Dios. Esperamos en la próxima ocasión entonces ver el cuarto principio de triunfo, de victoria, que es la fe, y todo está basado en este mismo capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que de verdad es de mucha bendición para nosotros. Así es que, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por el tiempo dispensado, nos despedimos con la esperanza de que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.